tiempos del apóstol Pablo y cuando él arribó a tal ciudad de Éfeso. La semana pasada veíamos cómo era y cómo inició un poco de historia. Una de las cosas que quiero que aprendamos de Éfeso, como lo pueden ver, podrán ver aquí en Éfeso la parte de la alta loma, la loma sagrada, donde se encuentra lo que se conocía como el Artemision. Y el Artemision realmente lo que es el lugar donde existía la adoración a los cultos. Por el bienestar de los que están aquí, voy a hacerle así, ¿qué les parece? Y entonces se veía ahí lo que era el Artemision. Tenemos lo que es este lugar, la loma, y después podemos bajar hacia la parte principal. Tenemos dos ágoras. La palabra ágora es plaza o se conoce como mercado. El primer mercado se encuentra aquí. Esto es lo que se considera la ágora principal de la gente elitista, de los ricos, de los senadores. A esta misma se le va a llamar la ágora civil. La ágora civil, el lugar donde se lleva a cabo toda la parte gubernamental. Se pueden dar cuenta aquí, ahí está la ágora civil. Y en la parte de atrás están las cortes, a lo cual se llama la basílica. La basílica no se ve bien aquí, pero aquí atrás, se pueden dar cuenta, está un pequeño teatro donde se juntaban todos los senadores. Es un teatro pequeño, aproximadamente de 1,500 personas, donde se juntaban los senadores a platicar y a tener sus shows, espectáculos, porque tenían descansos mientras platicaban del gobierno y de pronto unas 3-4 horas les iban a dar un espectáculo allá, un concierto tal vez, una obra de teatro, y luego regresaban totalmente a seguir trabajando. ¿Qué les parece, hermanos? Así era la vida gubernamental en la parte de Éfeso. Luego tendremos lo que conoceremos como esta calle principal. La calle principal se llama la vía de los curetos, que significa de curar, de aliviar, de sanar las heridas, porque creían ellos en las sanaciones. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo todavía? Ok, ahorita lo voy a explicar cada uno de estos con más detalle. Luego tenemos aquí principalmente lo que se conoce como el número 6, que vendría a ser el ninfeo de Trajano. El ninfeo de Trajano era un altar, varios altares, pero era un lugar de adoración y en el centro se encontraba el emperador, su imagen, y alrededor estaba la adoración de los diferentes cultos. Luego tenemos en la vía Curetos lo que se conoce como la sección número 5, la cual se llama el monumento de Memmius. Hablaré un poco más de esto después. El monumento de Memmius. Y tenemos también, como pueden darse cuenta, aquí la número 7, que es muy interesante, que sería el templo Adriano. Esto es, en el primer siglo, los emperadores se hicieron dioses. Ellos eran dioses y le pedían a los ciudadanos romanos que los adorasen como dioses. Algo similar a lo que se hace en Corea del Norte. Si ven que en Corea del Norte hay este mandatario, dictador coreano del norte, gordito, ¿lo han visto ustedes? Si tú vas allá, lo tienes que adorar como si fuera Dios. Algo similar a lo que quería hacer Trump. Lo tienes que adorar como si fuera Dios. Pero esto era la adoración al emperador. Esto es decir con tu boca, declarar que el emperador es divino, que es Dios. Y los cristianos tuvieron mucho problema con eso en el primer siglo, porque ellos decían, para nosotros solamente hay un Dios y su nombre es Jesús. Y entonces, pero si tienes que adorar al emperador, había un problema. El templo de Adriano se encuentra aquí, muy interesante, miraremos unas fotos de ellos. Se encuentra el templo de Adriano en la parte principal del templo, la imagen,
y en las paredes grabadas, ¿quién creen que se encuentra ahí? ¿Quién creen que se encuentra ahí? Las descendientes de Wonder Woman. A ver, ¿quién vio la película de DC, de los amigos de la justicia, de la Liga de Justice League? Hay una joven que se llama Wonder Woman. Levante la mano, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Ok? Para los de la farándula, ¿de dónde viene Wonder Woman? De las Amazonas, muy bien. Así que en aquellos tiempos había mujeres que dijeron, no necesitamos a los hombres, nosotras solitas podemos, a las cuales se les llamó amazónicas. En la parte norte de Turquía, estas mujeres eran guerreras increíbles, de alguna u otra manera no necesitaban hombres, y una forma en que te dabas cuenta de que eran grandes guerreras es que se estripaban, se cortaban un seno para que pudiesen jalar bien el arco y no les estorbase para cuando tuviesen que pelear. Estas amazónicas estaban labradas en la parte de las piedras del templo a Adriano, porque como eran guerreras y creían que eran diosas, guerreras diosas, pues decían, nosotros protegemos a Adriano el emperador. Estamos al tanto de... Levante la mano, ¿quién me está siguiendo todavía, hermanos? Entonces, les voy a hacer un examen, porque esto es una clase bíblica. Les voy a traer una hoja de este mapa con los números y ustedes me van a tener que decir qué está aquí. Número 1, Artemision. Número 2 y 3, la Agora Civile, la Basílica Civile. ¿Ok? Y así sucesivamente. El altar de Mimeus, el Ninfeo y luego el Atriano. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ok, dicen los demás, pues ¿de quién sabe de qué estás hablando? Pero los efesios del primer siglo era lo que veían. Así estaban. Ahora, número 8, miraremos también lo que se conoce como la biblioteca de Celso. ¿La biblioteca de qué, hermanos? Celso. En la biblioteca de Celso, escuchen, ¿ok? Hay ciudades totalmente importantes aquí en Estados Unidos donde la economía de tal ciudad se sostiene gracias a las grandes universidades que se encuentran ahí. Por ejemplo, una de las mejores universidades de medicina se encuentran aquí en Illinois. La Universidad de Illinois es una de las mejores universidades de medicina. Si tú quieres ser un médico de excelencia, te vienes a Illinois, vas a la universidad y adoras con nosotros. ¿Te fijas? Ahora, una de las mejores universidades en cuanto a lo que se conoce como leyes y abogados, se encuentra en... A ver, Massachusetts, muy bien. Massachusetts, muy bien. Y otra se encuentra en Connecticut. Es la Universidad de Yale. Y yo he estado en la Universidad de Yale, no he estudiado, no. Nada más pasé por ahí. Porque fui a predicar y la iglesia de Cristo está ahí cerquitas. Y el hermano me dice, te voy a dar un tour. Dije, pues con que me lleves a comer, me va a gustar el tour. Y fuimos a la Universidad de Yale, sumamente hermosa, entre árboles espectaculares y con grandes, y toda la ciudad, ¿verdad? Ahí, New Haven, está sostenida por la universidad. Imagínense, cuando hay una iglesia de Cristo ahí, la mayoría de la facultad de los maestros son miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, si te vas a aventar un sermón en inglés, tienes que tratar de sacar lo más catedrático que tengas. Tienes que sacarlo lo más que puedas, porque de otra manera no se puede hacer nada más. Otra es la Universidad de Notre Dame. Otra es Harvard. Harvard, muy importante.
aún presidentes de México han venido a estudiar a Harvard. ¿Por qué? Porque si quieres ser presidente, por Harvard debes pasar. Porque tienes a los mejores economistas principales de todo el mundo en Harvard. Son universidades de prestigio. Éfeso tenía una biblioteca, que es lo que se considera como universidad, para que me entiendas. Había 3 universidades o bibliotecas importantes en el mundo antiguo. Número 1, la más grande, Alejandría en Egipto. Número 2, Pérgamo, al norte, 2 horas y media de aquí de Éfeso. Y número 3, Éfeso. Eran las bibliotecas más grandes. Esta biblioteca de Celso se acaba de construir ahí por el año 129 después de Cristo. Así que los hermanos del primer siglo vieron su edificación y cómo fue que se edificó sobre un altar. Ellos vieron y experimentaron esta idea, y muchos de ellos, de los hermanos, eran estudiantes de esta biblioteca. Y en esta biblioteca, que tiene 2 pisos, la de Pérgamo tiene 3 pisos, la de Alejandría tenía 2 pisos, pero uno era principal en forma de círculo. ¿Cómo lo sé? Porque lo he tenido que estudiar. Y todos los pergaminos increíbles, porque ahí van a estudiar. Si te dejan tarea, Merari, digamos que te dejan una tarea. ¿Dónde haces tu investigación, tu research? ¿Dónde lo haces? Sí, claro. Bing.com, Google.com. ¿Verdad que sí? Vas y lo haces. Ahí investigas. La tarea. YouTube. Pero ¿qué pasaría cuando no había internet? ¿Te imaginas a tu papá teniendo que hacer un research, una investigación de esta calidad? Tu papá tenía que irse del Barril hacia la ciudad de San Luis Potosí, al Zócalo, subir por la biblioteca principal, amén, hermano, vender sus chiles en el camino para que pudiese llegar allá y estudiar, porque las bibliotecas eran totalmente importantes. Y cuando hablamos de bibliotecas, una de las cosas que tú debes de entender y que deberías de comprender, esta es la biblioteca de Celso. Así se veía en el primer siglo. ¿Cómo ves? Impresionante. Y así se ve el día de hoy. Primer siglo y el día de hoy. Ahora, lo que tienes que entender acerca de esta biblioteca es que en la parte de enfrente se encontraban 4 ídolos, estatuas, a lo que adoraban los filósofos en Éfeso. Número 1, la estatua de Sofía. Sofía. ¿La estatua de quién? Y Sofía en griego significa sabiduría. Muy bien, sabiduría. Por eso cuando le pusieron a Sofía, pues realmente es un nombre griego, de los griegos. Le pusieron la sabiduría. Y sí, Sofía es muy inteligente. Se sabe el Salmo 23. La pregunta es si sabes hacer enchiladas como tu madre. Si sabes hacer mole como tu abuela. Esa es la pregunta. Y tacos de chamorro como tu tía abuela. Esa es la clave. Sofía significa sabiduría. Y la estatua está en la parte. La otra estatua era la estatua de Arete. ¿La estatua de qué, hermanos? Arete. ¿Y qué significa arete? Sí, para nosotros. Pero en el griego arete es valor. Es valor. La tercera estatua que estaba enfrente era la estatua de Eunoia. Eunoia. ¿Y qué significa Eunoia? Benevolencia. Benevolencia. Y la última es la epísteme. Epísteme, que habla de lo principal de la ciencia. Por lo tanto, quien iba a la biblioteca tenía que pasar por estas estatuas a las cuales adoraban y tenían que de alguna u otra manera ofrecerles algo, porque ellas les iban a dar la Sofía, la Arete. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Les iban a dar ¿qué? Sabiduría. Les iban a enseñar ¿qué, hermanos? Valor. Les iban a enseñar a hacer ¿qué? Benévolos. Y también les iba a dar ¿qué? Ciencia.
Los miembros de la iglesia de Cristo en Éfeso eran gente muy preparada. No era cualquier gente, era muy preparada. Era gente que sabía muchísimo. Hay gente que le gusta mucho leer. Levante la mano a quien le gusta leer. Hay gente que le gusta leer. Te voy a decir que cuando hay figuritas y nada más una frase, eso no es leer. Porque es lo que nos gusta leer, a través de imágenes, ¿a poco no? Como esas revistas cuando uno era pequeño, de los superhéroes, esas películas de Calimán, esas películas de Superman, tiene el dibujo y luego, eso no es leer, hermano. Eso no, me leí un libro de 100 hojas. No, leíste 2 hojas con 100 hojas de dibujos. Eso no es leer. Leer es cuando no hay ninguna fotografía y empiezas a leer y te quedas, ¿qué? Dormido. Eso sí es leer. Levante la mano a quien no le gusta leer, la verdad. ¿A quién no le gusta leer? Ok, muy bien. Ahora se las hicieron más fácil porque ahora ya hay lectura auditiva. A mí me habló Amazon, me dice, Ricardo, necesitamos que grabes todo tu libro con tu voz para que así si alguien lo quiere oír, no lo tenga que leer. Y le regresé y dije, no lo voy a hacer. Primero, no tengo tiempo y segundo, que lo lean si lo quieren leer. No lo va a estar haciendo la vida fácil. Pero el día de hoy, todos los libros en Amazon, la mayoría ya lo están haciendo, ¿qué? Auditivos. Es increíble. Muy bien. Ahora, entonces tenía 4 estatuas. Esta es lo que se conoce como la biblioteca de Celso. ¿Quieren ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo? Miren, vayamos a Apocalipsis capítulo 2. En el versículo capítulo 2, en el versículo 18, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Fíjate, eran personas muy estudiosas, gente que le gustaba comprobar la verdad y que le gustaba analizar. Era gente que sabía muchísimo, porque era gente que estaba acostumbrada, hermanos, a estudiar. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué? Y no lo son. ¿Cómo los probaba? A través del conocimiento. Esto es, era una iglesia increíblemente preparada. No era cualquier iglesia, era una iglesia preparadísima. Y había una fusión entre la sabiduría y el conocimiento judío. Fíjate cómo dice ahí la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo capítulo 1, en el versículo 3. ¿Por qué? Porque tienes que entender que Éfeso comenzó la obra, Pablo comenzó la obra en Éfeso, y tú tienes que entender que cuando él comienza la obra, se queda 2 años en Éfeso, y la iglesia crece en forma radical. Y ciertamente miembros de la iglesia eran miembros de esa comunidad. Era gente que era del gobierno, era gente que antes era pagana, la mayoría era gentil, pero había algunos que eran judíos, y era gente muy rica y gente muy preparada. Ahora, llega Pablo, y Pablo era una persona muy preparada, no solamente en el judaísmo, también en cuanto a la ciencia y en cuanto al conocimiento de los griegos. Hay muchos hermanos predicadores que tienen un conocimiento increíble en cuanto a la Biblia, gloria a Dios por ello, pero a veces no tienen ningún conocimiento fuera de la Biblia. Y uno de los grandes retos es este: sabes Biblia, pero ¿cómo lo aplicas afuera? Tienes que conocer afuera para esto. Y Pablo era una persona que se dedicaba al estudio de los libros, se dedicaba al estudio de los rollos. Lo puedes ver en sus sermones, como Atenas le dice, vuestros propios poetas han ¿qué? Dicho. Lo puedes ver porque en sus cartas coloca frases que estaban escritas y eran populares entre esos poetas y filósofos, como aquella que dice en primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 33. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. ¿Y eso de dónde lo sacó? De los poetas griegos.
Es lo que decían ellos. Entonces, él sabía mucho. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 1. ¿Quién escribe la carta de Timoteo, hermanos? Pablo. ¿A quién se la escribe? Cuando Pablo se va después de 2 años, deja a Timoteo en ese lugar como predicador. Pablo sabía mucho, Timoteo pobrecito. Timoteo era muy buen joven, era muy fiel, pero le faltaba mucho conocimiento, le faltaba mucha epísteme, le faltaba mucha sofía, le faltaba mucha arete. Entonces, cuando hay esta fusión con hermanos, era difícil que Pablo pudiese pelear contra ellos, no, pero Timoteo batallaba mucho. Levanten la mano, ¿qué me está siguiendo, hermanos? Ok, estoy tratando, algunos no se me duerman, yo tomé un buen té energético para estar con ganas, si no también estaría como ustedes, dormidos. 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en dónde? En Éfeso. Miren, a veces uno cuando predica dice, me quiero quedar en esta congregación, ¿por qué? Porque no voy a batallar mucho. Le voy a predicar a los hermanos y no me van a cuestionar nada. Pero hay congregaciones donde tienes gente que estudia mucho y ahí sí está difícil, porque o te preparas bien o te dicen, a ver hermano, ¿de dónde sacó eso? ¿Cuál es su fuente? ¿Por qué lo dice? Ay, tienes que tener bien preparadito todo, si no, dices, me lo saqué de la manga. No, tienes que decir cómo son las cosas. Fíjate cómo dice ahí, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina, ni presten atención a ¿qué? A fábulas. ¿Cuáles eran las fábulas mostradas? Las fábulas eran en cuanto a esto. Lo de las Amazonas era una fábula. Este es el templo de Adriano, que les había dicho yo, el templo de Adriano, si lo ven todos aquí. Y vean, esta es una foto que tomamos nosotros, a ver si se ve ahí con claridad. ¿Ven ahí atrás? Ahí está. ¿Qué tiene en la cabeza? Víboras. Esta es una de las diosas amazónicas, a la cual se le llama, ¿cómo? En las fábulas, Medusa. ¿Y saben la historia de Medusa? ¿Se la saben o no se la saben? Sí, gloria a Dios que le cortaron la cabeza. Pero esa es una fábula. ¿Qué decían de Medusa? ¿Alguien sabe la historia de Medusa? Hermano, ¿qué decían de Medusa, amado Leonardo? Ándale, hermano, ándale. Es por la novela que viste de Televisa, ¿no? La Medusa del amor, ¿no? Esa no es. Es cierto, la leyenda decía que si una persona la veía con los ojos a Medusa, se quedaba como ¿qué? Como piedra. Levante la mano, ¿quién aprendió eso por primera vez? Ok, y lo que hacían los efesios, los hermanos, como dice aquí, ni presten atención a fábulas, porque ellos literalmente, hermanos, creían en estas fábulas. Eran gentiles que habían salido, que en el tiempo antes de conocer a Cristo, adoraban a Adriano, adoraban a Sofía, adoraban a Diana o Artemis, y ellos creían en las fábulas que estos mismos ¿qué? Decían. Por eso es importante ver que aquí se encontraba lo que era este templo. Pero también les decía yo que había la Agora Civil. Así es como se ve el día de hoy, si la ven, la Agora Civil. Y así es como se veía en aquellos tiempos. Tienen que visualizar que cuando uno camina por ahí, ¿quién más caminó por ahí? Pablo. ¿Quién más? Timoteo. ¿Quién más? Juan. ¿No es hermoso, hermanos? Y tienes que entender que hay 3 lugares específicos, labrado el lugar donde predicaban los apóstoles. En la Agora Civile, en la Vía Curetes, ¿ok? Y en la otra agora que se llama, déjame acuerdo aquí porque esa sí se me olvida, tiene un nombre medio raro, en la Agora Tetrágonos, 3 lugares. Y si ves aquí, este lugar enfrente de esta agora que estamos viendo, ¿sí ves? ¿Qué se encuentra ahí?
se encuentra el teatro principal. Y ahí, ¿tú te acuerdas, Caleb, que subiste hasta arriba? ¿O ya se te olvidó? Sí. Exactamente. Tú te pones ahí abajo porque tenían un teatro para la gente y otro teatro para los senadores. ¿Sí te das cuenta? Y aquí fue donde gritaron. Hechos, vamos a ir a Hechos, hermanos. Hechos capítulo 19. Y vamos ahí a ver el suceso. Pablo establece la iglesia, Hechos 19, y fíjate cómo se le pusieron a Pablo, Hechos 19, y leeremos ahí en el versículo 34, y dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿En dónde? En este teatro que les estoy enseñando. ¿Y qué gritaron? Grande es Diana ¿de qué? De los efesios. ¿Y quién era Diana antes? Artemis. ¿Y quién era Artemis antes? Muy bien. ¿Y quién era Semiramis antes? De Nimrod. ¿Sí te fijas cómo va el orden? Y yo les enseñaba la vez pasada, ahí gritaron Diana, y así es como se veía la imagen de ella, ¿sí ven? Y vendían mucho acerca de ellos. Si tú lees el versículo 21, dice el versículo 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después también haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de qué, hermanos. Ahí está. ¿Sí se fijan? Y entonces eso era lo que tenía cada quien en sus casas. Tú ibas a una casa y había un templecillo de Diana, pero tú ibas a la Artemisión y había un templezote, un de Diana. Ahora, les voy a hablar a los mexicanos, porque hace unas semanas di unas conferencias y un hermano dice: no, es que eso no tiene nada que ver. Fíjate, para muchos hermanos, todo lo que es historia se quedó en el primer siglo. Ya no tiene nada que ver con el día de hoy. No saben interpretar bien la Biblia. Allá era Diana de los Efesios, pero en Ciudad de México es la Virgen de Guadalupe. Y hermano Esdras, tal vez tú no entiendas esto, porque no sé si ahí por Xela y Huehuetenango sean dadivosos a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad que no? No, eso quién sabe. Pero tú te vas a Ciudad de México. ¿Y por qué te digo? Porque crecí ahí. Y en cada cuadra, en cada unidad, en cada barrio tienen el altar de la Virgen ¿de qué? De Guadalupe. ¿Por qué sé? Porque ahí enfrente de la casa, la calzada se llamaba la calzada de la Virgen. ¿Por qué? Porque había un altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué sé? Porque cuando yo era pequeño, a veces quería ir a la tiendita y comprarme un Sprite con un Miguelito, que es un polvo en chilito. Entonces, ¿qué hacía? Pues se me acababa el dinero que mi mamá me daba, porque me daba dinero y me compraba unos platíbulos y un gansito y un bubulú, se me acababa. Entonces, pero todavía quería un Sprite. ¿Y qué hacía? Pues yo decía: la Virgen tiene mucho dinero. Sí, y entonces iba la Virgen de Guadalupe y la gente ahí tenía un dineral, hermano. Yo decía, pues en aquel tiempo que estaba en ignorancia, no van a decir. Yo decía, pues si esta es mi madre, pues que me dé como mi mamá me da dinero, pues que me dé mi madre. ¿Sí se fijan todos? Entonces, ¿qué pasaba? Había una apertura entre el ladrillo y la reja, y yo pues fui muy flaquito, aquellos tiempos era muy flaquito. Entonces mi mano, mira, entraba y salía. No. Yo cada que quería ir a la tienda, pero fíjate lo que es la inocencia de la niñez, para jugar maquinitas no sacaba.
Porque yo decía, no, eso no está bien, eso es vicio. Pero para el spray y para el Miguelito sí, porque eso pues tengo sed. Y pues ni modo que se me voy a atorar el Miguelito aquí. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Metía la mano y sacaba. Y como yo decía, pues hay que ser dadivosos, pues me llevaba un montón de monedas y le disparaba a todos mis amigos. Créanlo. Pero cuando pasaba una señora, hermanos, de esas señoras que van con chal y que van con bolsas de mandados, ¿saben lo que estoy diciendo, hermanos? Y veía que metía la mano, me gritaba, se enojaba conmigo. ¡Ah, chama! Pues estoy sacando dinero para el Sprite. No me daba vergüenza. Mi mamá se está enterando de esto. Si mi madre me hubiera dado más dinero, no hubiera sido el caso. Pero bueno, ya eso es otro caso. Pero, ¿por qué digo, hermanos? Porque si tú vas a la Basílica de Guadalupe o a la casa de la gente, hermanos, la mayoría de la gente tiene vírgenes al entrar de su casa. Los edificios de las comunidades tienen vírgenes en el zaguán, en la entrada del edificio. Si tú te subes a un colectivo, a una pecera, a una combi o a un autobús, tienen la Virgen colgando. Ahora, déjame decirte, si tú eres un negociante como los chinos y tú llegas a México y dices, Virgen, 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 esto es un negociazo. ¿Sabes qué hicieron los chinos? Sacaron los derechos reservados de la Virgen de Guadalupe porque a ningún mexicano se le ocurrió hacer eso. Y tienen los derechos de la Virgen de Guadalupe. Pero eso no importa, porque los mexicanos todos más hacen lo que quieran con sus... Y se venden cantidades de vírgenes, especialmente ¿cuándo? Estas próximas semanas, porque el 12 de diciembre, hermanos, es el día para ellos de la Virgen, ¿qué? De Guadalupe. Entonces les pregunto yo, ¿no es muy similar a Artemis, a Diana? Entonces, dice el hermano, es que la Virgen es una y esta es otra. No, es lo mismo, porque el diablo era diablo allá y es diablo acá. Y así como engañaba a la gente a través de una imagen, así engaña a la gente el día ¿qué? El día de hoy. Yo también era un diablillo porque, pues, me aprovechaba de la pobre estatua. Y el diablo, mira, me tenía así. A este ya sabe que aquí tiene monedas. Ese ya es otro asunto, hermanos, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Cuando Pablo predicó en contra de esto, Demetrio, que hacía las estatuas, dijo, no, espérame. Y se molestó. Y empezó con todo el sindicato. Y había un dineral, hermanos. Y se fueron contra Pablo. ¿Y dónde se fueron? No allá con los gobernadores. No, ustedes quieren arreglar las cosas, váyanse a su teatro. Se fueron al teatro gigante y ahí estaban todos gritando por 2 horas. Y yo quiero decirte que en este teatro, estaba yo haciendo algunas investigaciones y tengo muchos videos, a ver si pongo uno en los medios. Me pongo yo en la parte del centro del teatro y Tali se coloca hasta arriba, hermanos. Y yo estoy hablándole a la cámara sin micrófono ni nada. Y desde hasta arriba se oye, pero como me tienes cerca, piensas que la cámara está cerca, que Tali está cerca. Y se empieza a alejar, y te das cuenta de lo fino que se escucha, porque tiene una acústica increíble el teatro, hermanos. Increíble, se oye fenomenal, fenomenal. Y ellos gritaban, Diana, Diana, ¿por qué? Porque se le estaba yendo, ¿qué, hermanos? El negocio, y Pablo lo tuvieron que sacar, porque si no, ¿qué, hermanos? Lo matan. Ahora, quiero que te imagines y quiero que veas, ¿ok? Primero, aquí le pasó esto a Pablo. Acá era el juzgado. Desde acá lo llevaron hasta acá, pero no se les apareció. Porque si no le hubiera ido, ¿qué? Como en feria. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Y en esta sección de aquí es un monte. Es la sección donde vive toda la gente rica. Toda la gente rica. Y cuando entras a este lugar, tienen unas casas, unos frescos, unos mosaicos espectaculares. Y como Pablo se quedaba donde sea, cuando tú lees las cartas, empieza a identificar con quién se quedó. Así que Pablo se quedó también ahí. Es increíble, ¿a poco no lo ven? Ahora ya pueden visualizar cómo estaba Éfeso. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Sí? Bueno, fíjate, leamos ahí Hechos capítulo 19.
Y la semana pasada veíamos esto para que vean lo importante acerca de este Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que entender, hermanos, si vemos esta pequeña gráfica, que la utilicé en otras clases, ¿ves? Ok. Cristo muere aproximadamente en el año, realmente es el año 30, pero vamos a decir 33 para no causar ninguna controversia. 33, ok, muere Jesús. Cuando Jesús muere, antes de él estuvo haciendo su ministerio por 3 años. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero antes de Jesús estuvo alguien predicando, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ok. Juan el Bautista estaba predicando y Juan el Bautista levantó muchos discípulos. A ver, dime uno de los discípulos de Juan el Bautista. Denny. No sabe, ok. Hermana Isabel. Walmart, no Walmart, hermana. A ver, ¿quién sabe, hermanos? Uno, tía. Ay, ¿están listos, hermanos? Andrés, Simón eran discípulos de Juan. ¿Sabías eso? Ahí va, vamos a leerlo. Fíjate qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo, fíjate Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 35. Ellos, si eran discípulos de Juan, fueron Juan 1, 35, hermana. Si fueron discípulos de Juan el Bautista, quiere decir que Juan el Bautista los había, ¿qué, hermanos? Bautizado. ¿Ok? Juan 31, 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de ¿qué? Sus discípulos. Ahí los identifica. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, ¿verdad? Y hermano de quién? Era uno de los 2 que habían oído a quién y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano, ¿qué? Simón, y dijo: hemos hallado ¿qué? Al Mesías. Así que tenemos a Andrés, que significa varonil, y a Simón, que es realmente Pedro, que fueron bautizados ¿por quién? Juan el Bautista. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, cuando él ven a Jesús, deciden dejar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía un mensaje, una predicación. Decía: arrepentíos, 1, porque el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. Mensaje número 2: los bautizaba para el perdón de pecados después de la confesión, de que confesaran sus pecados. ¿Ok? ¿Y qué hacía también Juan el Bautista con ellos? Hablaba de uno que venía atrás de él. De él no era digno de desatar el calzado. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿y quién está ahí? Está Andrés. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identifica a Jesús como el Mesías. Andrés dice: ok, fíjate, bien convenenciero, ¿a poco no? Va a Jesús, maestro, y desde ese momento dejó ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Se le fue? Y también se le fue ¿quién? Simón. Y si eran discípulos, habían sido ¿qué? Bautizados. ¿Pero bautizados para qué? Para arrepentimiento, para perdón de pecados, en agua, pero había la ausencia de algo: el don del Espíritu Santo. Yo les decía la semana pasada que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente moraba en ciertas personas, nunca en todo el pueblo de Israel. Eso no ocurrió nunca. La promesa del profeta Joel es que el Espíritu Santo descendería y moraría en todo el pueblo de Israel. Ellos esperaban esa promesa. Sí, cayó en Elías, cayó en David, cayó en los reyes, cayó en Nehemías, en Esdras, pero nunca en todos. Ellos esperaban eso. Cayó en Juan el Bautista, sí, pero Juan el Bautista, cuando bautizaba, no recibían el don del Espíritu Santo.
Él dijo, yo bautizo en agua, pero vendrá después de mí uno que os bautizará para que recibáis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Les voy a hacer una pregunta increíble que tienen que saber contestar. Cuando Jesús conoció a Andrés y cuando Jesús conoció a Simón, ¿ya habían sido bautizados? ¿En qué bautismo? En el bautismo de Juan. ¿Quién le mandó a Juan que bautizara? Dios. Entonces estaban haciendo lo que Dios les había dicho, aunque esto no estaba en la ley de Moisés. ¿Todos me están siguiendo? Por eso Jesús fue bautizado, para cumplir toda justicia, no para perdón de pecados, sino para hacer lo que le estaba mandando Juan el Bautista. ¿Por parte de quién? De Jehová. Y que no hubiera ningún comentario. Pero hay una cosa interesante. Cuando tú sigues, Jesús no los bautiza, porque el bautismo de Jesús se ordena una vez que Jesús asciende al cielo. Pero hay algo increíble que pasa, y lo que pasa que es increíble es el contexto de cuando reciben ellos el Espíritu Santo. Leamos Juan capítulo 20, versículo 21. Fíjate, Juan 20, 21. Siempre ha habido un debate, un buen debate. Juan 20, versículo 21. Esto es, Jesucristo muere, Jesucristo lo sepultan y Jesucristo asciende. Pero antes de ascender se le aparece a los apóstoles. Y dice ahí en Juan 20, en el versículo 21, que cuando se les aparece, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, esto es, shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. La pregunta que les voy a hacer es importante. ¿Estos apóstoles recibieron el Espíritu Santo? ¿Estos apóstoles habían sido bautizados por Juan el Bautista? Sí. Juan el Bautista y el Espíritu Santo. Y la pregunta siempre es, pero cuando Jesús ordena el bautismo de él, id y haced discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, ¿qué? Del Espíritu Santo. La diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesús es esta, ¿ok? ¿Listos? El bautismo de Juan, arrepentimiento, confesión, perdón de pecados en agua. ¿Qué le falta? El Espíritu Santo. Una promesa que llegaría el día del Pentecostés. Pero Pedro, bautizado para arrepentimiento, bautizado en agua, bautizado bajo la confesión, y después Pedro recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Pero los de Efesios solamente se bautizaron por Juan el Bautista y nunca recibieron el Espíritu Santo. Cuando está Pedro predicando en el día del Pentecostés, dice la Escritura que están en el aposento alto y que vino un fuerte viento como lenguas de fuego y que entonces fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y dices, bueno, si ya acá se los dio, ¿por qué acá se los vuelve a dar? Porque la diferencia entre uno y otro es la manifestación de los dones espirituales temporales milagrosos, que en el día del Pentecostés vino para que pudiesen hablar ¿en qué? En lenguas. Pero les voy a preguntar, ¿el bautismo del Señor Jesús es qué? Para arrepentimientos, para perdón de pecados, en agua y para que reciban el don ¿qué? Esto es lo que ya Pedro había experimentado acá. No hay necesidad que Pedro se bautice el día del Pentecostés. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque Pedro ya había sido bautizado en agua y ya había recibido el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero el resto no. Y cuando llega a Éfeso y ve a estos 12 hombres, dice, fuisteis bautizados y recibiste, dice, no hemos oído del Espíritu Santo. Porque ellos solamente estaban aquí.
En ese caso ellos sí tenían que ser ¿qué? Bautizados. Con el bautismo del Señor ¿qué? Jesús. Hay dos bautismos. El bautismo que ordenó Juan el Bautista y el bautismo que ordenó el Señor Jesús. El bautismo que ordenó Juan el Bautista tenía que ser practicado por todos aquellos que creían hasta el día en que Jesús muere. Pero una vez que muere Jesús, entra en vigor el bautismo del Señor ¿qué? Jesús. El bautismo de Juan era la preparación para aquel que había de ¿qué? De venir. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Y por eso aquí nos vamos a quedar. Aquí sí, porque ya vimos la Via Curetos, la Basilica della Gora Civile, la Civile, Artemissione, la Biblioteca de Celsus, que tenía Sofía, Arete, a ver. ¿Ah? No, pero en griego no, benevolencia. A ver. Saquen sus notas, también voy a sacar yo las mías. Sí. Sofía, Arietta, Enoia, Epísteme. De memoria para la próxima semana. Les voy a mandar este mapa por Messenger. Lo van a imprimir. Si no lo pueden imprimir, lo van a hacer en su teléfono y le van a poner letritas. ¿Sí me entienden todo lo que estoy diciendo, hermanos? Y me van a decir, me van a identificar 5 de los edificios que vimos hoy. Y me van a colocar 4 de los ídolos. Dice, la mañana tengo mucha tarea. También tú, Caleb, también tú, porque estás en mi clase. ¿Y quién más? Noah, también tú, tarea. Dice, no, hombre, también tú, Noah. ¿Quién más? Christian, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes en la tarde? También tú. Si tu mamá me hace otro pastel, tal vez no, pero no, tampoco vamos a ser corruptos. También tú. ¿Ok? Preguntas finales, hermanos. ¿Quién me entendió, hermanos? Estoy tratando de hacer esta clase dinámica para que no se duerman, hermanos, para que estén, ¿qué? Preguntas finales. Hermano. Increíble, ¿a poco no? Yo pensé que sabían que era discípulo de Juan, pero esto es algo nuevo para todos. ¿Sí? ¿Sí? Pero hay una diferencia entre ese sígueme y el otro. ¿Sí? Esto es. No, tranquilo. Cuando le dice sígueme, ya era discípulo de Jesús. Sígueme y os haré pescadores de hombres. Ya es el llamado al ministerio, no solamente a ser un discípulo como cualquiera. Jesús tenía discípulos hasta 6,000, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Pero tenía solamente algunos que vinieron a ser sus discípulos, que vinieron a ser los apóstoles. Esta es la diferencia entre sígueme y otro. Esto es, Jesús los vio varias veces, pero la primera vez que los encontró, el primer encuentro fue ese que les dije, y lo dejaron. Y el segundo encuentro fue cuando ya dejaron sus redes. Porque cuando los ve, los siguen, pero siguen pescando. Y ya después dejan las redes y los siguen y viven con él. Esa es la diferencia entre uno y otro. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Quién me entendió, hermanos? Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta y Dios lo bendiga.